¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos la realidad para tener más elementos, para entender con mayor certeza lo que está sucediendo. Información para la comprensión, para el entendimiento de los hechos públicos en este segmento de Puntos y Comas. En el 2025, pese a que no habrá elecciones federales para cargos públicos en los que puedan estar involucrados los 6 partidos políticos que conservaron su registro oficial en el país, el financiamiento para esas organizaciones tendrá un incremento de por lo menos 842.993.411 pesos el próximo año. El aumento en el presupuesto a los partidos políticos representará un 12.75% con respecto al financiamiento de las actividades ordinarias de esas instituciones durante el 2024. Esto según estimación formulada en el proyecto de subsidio calculado por la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, dada a conocer esta información el pasado sábado 26 de octubre del 2024. Este 2024, los partidos políticos gastarán 10.444 millones de pesos, incluyendo 3.304 millones que se les entregaron específicamente para el financiamiento de las pasadas campañas electorales. Y para sus gastos ordinarios, les fueron proporcionados este año 6.609 millones de pesos a los 7 partidos políticos que estuvieron en la contienda del pasado 2 de junio. En 2025, cuando no hay elecciones nacionales en las que tuvieran que involucrarse los partidos políticos, dispondrán de un presupuesto de 7.452 millones de pesos para sus actividades ordinarias. El cálculo de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral es que Morena recibirá en 2025 un total de 2.584 millones de pesos y será el partido político más rico del país. El que menos beneficiado resultará con el presupuesto del año próximo es el Partido del Trabajo, aliado de Morena, que sin embargo tendrá un muy atractivo subsidio de 732 millones de pesos. Esto, según datos citados por el periódico Reforma el sábado 26 de octubre del 2024. Aún con la reducción o la presunta reducción presupuestal, los partidos van a recibir muchísimo dinero en el 2025. Los números pueden ser engañosos, pues a primera vista parecería que entre 2024 y 2025 hay una disminución en el financiamiento de los partidos políticos al bajar en forma global de 10.444 millones de pesos a 7.452 millones de pesos. Sin embargo, no hay que perder de vista que este año hubo una partida extraordinaria de más de 3.000 millones de pesos solo y exclusivamente para el financiamiento de las campañas electorales. Vemos en la diapositiva número 5 podemos observar cómo fue el financiamiento a los partidos políticos durante 2024, el dinero que van a gastar este año. Ahí puede usted ver que dice sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 6.609 millones de pesos. Gastos de campaña para partidos políticos nacionales, para los 7 partidos políticos nacionales que estuvieron en los comicios pasados, les dieron adicionalmente 3.304 millones de pesos. Y luego, por ahí etiquetaron un puñito pequeñito de 66 millones de pesos para los gastos de campaña de las candidaturas independientes, que hubo nada más 2 candidaturas independientes para diputados federales.
Para actividades específicas, 198 millones. Para la franquicia postal, 264.391.491 pesos. Y para la franquicia telegráfica, 693.000 pesos que se repartieron entre los 7 partidos. Pero vea usted, en conjunto, entre actividades ordinarias y gastos de campaña para partidos políticos, el monto fue de 10.444 millones de pesos. Y en la diapositiva número 6 vemos cómo se repartió este dinero entre los partidos políticos. Ahí ve usted cómo para disfrazar el dispendio se pone por separado las actividades ordinarias y se ponen por separado los gastos de campaña. Sin embargo, fueron a los mismos bolsillos. Y lo vemos en esta diapositiva número 6 al Partido Acción Nacional este año. Le dieron para sus actividades ordinarias 1.226 millones de pesos, pero adicionales para gastos de campaña le dieron 613 millones de pesos, más una pizcachita adicional para actividades específicas, franquicia postal, franquicia telegráfica y una partida separada y especial también para el liderazgo, para promover el liderazgo político de las mujeres. Para eso al Partido Acción Nacional le dieron 36.790.511 pesos. Hago la observación de que se separan los rubros de actividades ordinarias de gastos de campaña porque de esa manera disfrazan el gasto oneroso que se destina para los partidos. Vemos, por ejemplo, el caso de Morena. A Morena para actividades ordinarias este 2024 le dieron 2.046 millones de pesos, 2.046 millones de pesos para actividades ordinarias, pero adicionalmente para gastos de campaña, este año específicamente le dieron a Morena 1.023 millones de pesos. Y así podemos ver con toda tranquilidad que un partido que ya desapareció porque no hizo el 3% de la votación nacional que exige la ley, el Partido de la Revolución Democrática, este año recibió 472 millones para actividades ordinarias y 236 millones adicionales para gastos de campaña. La pregunta que los ciudadanos se hacen con respecto a estos gastos es, ¿realmente hubo gente a la que le interesara la campaña del PRD? ¿O hubo gente que verdaderamente se emocionara con la campaña del PAN, del PRI, del PRD y con Xóchitl Gálvez? Bueno, a pesar de todo, en conjunto, los partidos políticos, los 7 partidos políticos, van a gastar en el transcurso del 2024, ya nada más nos falta noviembre y diciembre, van a gastar 10.444 millones de pesos. El enorme gasto que se destina para el financiamiento de los partidos políticos provoca mucho malestar entre los ciudadanos. A la mayoría de la gente los considera a los partidos un mal necesario, pues tienen el monopolio del registro de las personas que pretendan participar en la vida pública mediante alguna candidatura o algún cargo de representación popular o puesto ejecutivo en el gobierno. Habrá quien diga, no, no tienen el monopolio porque están las candidaturas independientes. Sí, pero nada más quisiera ver que se animara usted a tratar de conseguir las firmas y el financiamiento para ser candidato independiente y se dará cuenta de que es casi imposible competir contra estos partidos que además de todo, de que no representan necesariamente a la población, son muy dispendiosos y consentidos en el presupuesto. Por lo mismo, uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto. Pero además, contrasta con la enorme cantidad de recursos que reciben los partidos políticos, contrasta con la muy pobre membresía que oficialmente tiene cada uno de ellos. Vea usted en la tabla número 8, en la diapositiva número 8, vemos cómo ha ido creciendo paulatinamente
el presupuesto para los partidos políticos. Usted dirá, bueno, ¿y cómo le hacen para que les aumenten tanto dinero? Bueno, hay una explicación muy simple. El presupuesto de egresos de la Federación lo aprueba la Cámara de Diputados. Es una facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Y en ese presupuesto de egresos se incluye el financiamiento a los partidos políticos. Y los partidos políticos, a través de sus diputados, han legislado en la Constitución de tal manera que tienen una fórmula ventajosa y abusiva para tener financiamiento público muy jugoso con cargo a los contribuyentes. Ahí ve usted, por ejemplo, lo que le decía hace un momento, que en el 2024 el presupuesto fue de 10.444 millones. Luego, en 2025 se estima que va a ser de 7.452 millones para 6 partidos políticos. Es decir, les va a tocar más dinero a los 6 partidos políticos. ¿Por qué? Porque el financiamiento de las actividades ordinarias se incrementa en más de 1.000 millones de pesos para 6 partidos, cuando el año pasado solamente hubo 7 partidos. De 7 bajó a 6, pero el presupuesto creció un poco más de 1.000 millones de pesos, aunque porcentualmente con respecto al total del financiamiento de campañas políticas y de actividades ordinarias, este año estarán gastando los partidos 10.444 millones de pesos, una aparente reducción de menos 28,64%, que en términos reales no sucede. Vamos a ver ahora la diapositiva número 9. ¿Qué observamos en esta diapositiva? Observamos algo muy delicado: la pobreza de la mayoría de los partidos políticos que tenemos en México. Y digo pobreza por una sola razón, porque se supone que los partidos políticos deberían de hacer trabajo de afiliación de militantes, deberían de hacer trabajo de proselitismo para convencer a la gente que se afilie a sus partidos y que de alguna manera comparta su punto de vista o su proyecto político o su proyecto de gobierno. Pero la pregunta es bastante simple. ¿Cuántas veces quienes me están en este momento viendo, quienes están en este programa, han recibido en sus casas en el transcurso de los últimos 3 años la visita de algún militante de algún partido político que llegue para explicarle cuál es la filosofía de ese partido y que llegue a invitarlo para que usted se afilie a ese partido? Es muy raro que, excepto en las épocas electorales, los ciudadanos tengamos contacto con alguien de algún partido. Es muy raro también, por ejemplo, que en alguna plaza pública nos encontremos alguna mesa en donde estén invitando a que la gente se afilie a tal o cual partido. En algún momento Morena lo ha hecho con mayor intensidad que otros partidos, pero en general uno no se encuentra a alguien, a algún militante de algún partido que vaya a su domicilio para proponerle que se afilie al partido político que él representa. Y mire, veamos nada más estos números. Usted puede ver aquí que, de acuerdo con el dato más actualizado de afiliados que tienen los partidos, el dato más actualizado es en agosto del 2023, por una razón. Siempre el año previo a la elección, en el 2017, en el 2023, y va a suceder en el 2026, antes de las elecciones del 27, un año antes de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral le revisa su membresía a los partidos políticos para que cumplan con el mínimo que establece la ley. Entonces, el último dato que tenemos sobre afiliados a los partidos políticos corresponde al 2023. Pero vea usted, cómo en el caso de un partido como el PAN, que recibe tanto dinero de presupuesto, entre los afiliados que tenía en el 2020 y los que tenía registrados en el 2023, solamente hubo un incremento de 25.535 nuevos afiliados. ¿Cómo se explica usted que eso suceda en un partido que se presume nacional y que en 3 largos años solamente logró incrementar su membresía con 25.535 nuevos afiliados? Pero hay casos verdaderamente patéticos, como el caso del Partido Revolucionario Institucional, que en el 2020
declaraba tener, y le fue validado así por el INE, que en 2020 tenía 2.065.161 afiliados. Para el 2023, su membresía había descendido a 1.411.889 afiliados, es decir, 653.000 simpatizantes menos, lo que representa una caída en su membresía oficial del 31.63%. Y números más, números menos, los incrementos de los partidos políticos, el Partido del Trabajo creció solo 9% en esos 3 años, el Partido Movimiento Ciudadano creció apenas el 2, perdón, creció Movimiento Ciudadano el 0.59% y el Partido del Trabajo creció 2.03%. El PAN tuvo un crecimiento del 10.12%, el Partido Revolucionario Institucional tuvo una caída del 31.63%. Y en el caso de Morena, que es el único partido que creció entre 2020 y 2023, Morena tenía 466.931 afiliados en el 2020. Lo estamos viendo en la diapositiva 9. Pero para el 2023, Morena ya tenía 2.322.136 afiliados. Esto significa un incremento de 1.855.205 afiliados y un porcentaje de incremento del 397%. En estricto sentido, de los 6 partidos que van a ir a la contienda electoral, perdón, que están vigentes en el escenario nacional con registro nacional y que irán a la próxima elección del 2027, de esos 6 partidos, el único que ha crecido en los últimos 3 años ha sido Morena y ha tenido un crecimiento muy sólido, un crecimiento del 397% entre 2020 y 2023. Pero vamos a la diapositiva número 10, donde les presento una síntesis de lo que significa el número total de afiliados de los partidos políticos con respecto a la lista nominal de electores. Usted ve que el total, en esta diapositiva 10, vemos que el total de afiliados de los 6 partidos políticos que tienen registro nacional, el total de afiliados asciende a 5.445.746 afiliados. 5.445.746 afiliados. Ese número total de afiliados de todos los partidos políticos, de los 6 partidos políticos nacionales, apenas representa el 5.51% de la lista nominal de electores de todo el país. Es decir, de ese universo que hasta el jueves 24 de octubre significaba la lista nominal de electores con 98 millones de personas inscritas con credencial para votar, de esos 98 millones, solamente 5.445.000 están afiliados a algún partido político. Eso nos da una idea de la pobreza del trabajo que hacen los partidos políticos, que con el dinero que reciben deberían de tener una cantidad de membresía mucho más elevada que el 5.51%, que es muy pobre para partidos que reciben tanto dinero y trabajan tan poco con la gente, que se supone que la gente es el propósito principal de los partidos políticos: adoctrinarlos, invitarlos a afiliarse a los partidos políticos, convertirse en parte de la estructura de los partidos políticos, con la idea de que a través de los partidos políticos los ciudadanos puedan contender por cargos de elección popular y en la medida en que los partidos políticos tienen más afiliados y son más fuertes, podrían aspirar a ganar elecciones. Pero eso no sucede en México. Los diputados consienten a sus partidos políticos, les dan muchísimo presupuesto y los partidos políticos se tiran a la hamaca y no trabajan durante 3 años, excepto cuando ya se acercan las elecciones. Es comprensible, entonces, que haya despertado mucho interés la iniciativa de reformas constitucionales presentadas por el ahora expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero del 2024. Él propuso que hay que disminuir hasta en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, aunque desde mi punto de vista
los términos en los que lo planteó el presidente son todavía insuficientes para temperar el abuso en el subsidio que reciben esas organizaciones. Y le voy a decir por qué. En la diapositiva número 12, en esta diapositiva 12 vemos el comparativo del dinero que recibieron los partidos políticos, los 6 partidos políticos que todavía tienen registro y lo que van a recibir en el 2025. Ahí ve usted, por ejemplo, que Morena recibió 3.220 millones de pesos de financiamiento, incluyendo sus actividades ordinarias y el incremento adicional para el financiamiento de campañas políticas. Pero eso le tocó a Morena en el 2024, 3.220 millones. El próximo año, que no hay elecciones ni de diputados, ni de senadores, y mucho menos de presidente de la República, el próximo año que no hay elecciones federales, Morena, a pesar de todo, va a recibir 2.584 millones de pesos. Y vea usted el Partido Acción Nacional en la parte superior. El año próximo, sin actividades electorales de ninguna naturaleza en el ámbito federal, el Partido Acción Nacional va a recibir 1.294 millones de pesos. Y ahora entenderá usted por qué Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, se aferra al hueso, porque el próximo año, a pesar de lo vapuleado que quedó el Partido Revolucionario Institucional en los comicios del 2024, a pesar de eso, el próximo año el PRI va a tener 1.013 millones de pesos, todo a disposición de su dirigente nacional para actividades ordinarias y que serán en el caso de Alito muy ordinarias. Otro caso notable, el partido Movimiento Ciudadano el próximo año tendrá 1.056 millones 56.796 pesos. 1.056.796 pesos será el financiamiento del partido Movimiento Ciudadano. Imagínese usted, un partido que a nivel nacional en los comicios del 2024 solo ganó uno de 300 distritos electorales de diputados federales de mayoría. Y aún así va a recibir el próximo año 1.056.796 pesos de financiamiento público. Estos despilfarros son los que la gente no comparte. Aquí en esta diapositiva 12, donde comparo los presupuestos del 24 y el 25, ya no incluyo al Partido de la Revolución Democrática porque el PRD pues ya desapareció al no lograr el 3% de la votación. En el 2024 el PRD todavía va a alcanzar a gastarse 765.578.869 pesos de financiamiento en el 2024. Para el 2025 ya no le toca nada porque no pudo mantener su registro al no obtener por lo menos el 3% de la votación nacional en alguna de las elecciones que se realizaron en junio. Ni en la de presidente de la República, ni en la de senadores, ni en la de diputados el PRD logró el 3%. Pero estos números, vea usted, evidentemente, es un gasto desmesurado en partidos políticos que no justifican que valgan lo que sus diputados dicen que valen a través del presupuesto. El financiamiento a los partidos políticos debería calcularse con base en el número de votos reales que en conjunto hubiesen logrado esas organizaciones en los comicios inmediatamente anteriores, sobre los votos recibidos en las urnas, sobre el respaldo que realmente les otorgue la ciudadanía, debería de calcularse el financiamiento y no sobre el total del padrón electoral, pues a las urnas nunca acude el 100% de los ciudadanos que tienen o que solicitaron una credencial de elector. Nada más como un dato ilustrativo. En los comicios presidenciales del pasado domingo 2 de junio, solo votó el 61.04% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Acudió a las urnas el 60.95% en las elecciones de senadores y emitió su sufragio el 60.54% en los comicios de diputados federales. Entonces la pregunta obligada es esta: ¿por qué para el financiamiento de los partidos se tiene que calcular sobre el total del padrón electoral cuando en este momento el padrón electoral tiene más de
más de 100 millones de personas inscritas, más de 100 millones de personas inscritas en el padrón electoral, cuando realmente los que acuden a votar solamente son en promedio el 60, el 61%. Y mire usted, vamos a verlo, la diapositiva número 14. En esta diapositiva 14 vemos el porcentaje de participación ciudadana en los comicios, en los últimos 5 comicios para presidente de la República. En el 2020 participó el 64%, en el 2006 el 58%, en el 2012 fueron a las urnas el 63,1% de los ciudadanos y en el 2024 fueron a votar el 61,04% de las personas inscritas en la lista nominal. En promedio, en los últimos 5 procesos electorales, solamente acudió a votar el 62,02% de los ciudadanos. Sobre ese volumen de participación, que en este caso estamos hablando, fíjese bien usted, estamos hablando de que solo fueron a votar 60 millones de mexicanos en los comicios de este año. Y la lista nominal y el padrón electoral andaban arriba de los 89 millones de ciudadanos. Es más, en este momento, como le decía a usted, ya el padrón electoral está arriba de los 100 millones de ciudadanos. ¿Por qué tendría que calcularse el presupuesto de los partidos con base en el padrón electoral? ¿Por qué no de manera más racional sobre la participación real que hay en las urnas? En los comicios de junio fueron a votar 60 millones de personas. Con base en esa referencia se tiene que calcular el presupuesto de los partidos. Bueno, en la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el expresidente López Obrador a la Cámara de Diputados y que sigue pendiente, en donde propone reducir el financiamiento a los partidos políticos, se advierte lo siguiente. Cuando se introdujo el sistema de financiamiento anual de los partidos políticos, se buscaba detener las transferencias subrepticias de dinero público en favor del partido oficial, principal elemento de inequidad con respecto de otras expresiones políticas. Un sistema de partidos democráticos se funda en partidos políticos cuya legitimidad y capacidad de acción política se basan en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder. Si esa es la idea, ¿por qué calcular el financiamiento sobre el total del padrón electoral y no sobre el número real de personas que acuden a votar? Mire, actualmente la fracción segunda del inciso A del artículo 41 de la Constitución Política dice lo siguiente: el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Y la unidad de medida y actualización vale actualmente 108 pesos con 57 centavos. El 65% de una UMA equivale a 70 pesos con 57 centavos. Con corte al jueves 24 de octubre, el padrón electoral del país registraba 100.391.413 personas. Esos 70 pesos con 57 centavos se multiplican por 100 millones para sacar el presupuesto de los partidos. La pregunta es bien simple. ¿Por qué multiplicar esos 70 pesos con 57 centavos por 100 millones cuando solo acudieron a votar 60 millones de personas? Se tendría que multiplicar por esos 60 millones de personas que verdaderamente fueron a las urnas a expresar su apoyo a los diferentes partidos políticos. Vemos en la diapositiva 18 otro dato, el promedio de participación ciudadana en las elecciones de diputados federales, de las elecciones intermedias, es decir, en el 2027 habrá elecciones de diputados federales, elecciones intermedias, porque solamente se van a elegir diputados federales, como solo se eligieron diputados federales en el 2021. En el 2024, además de diputados federales, se eligieron senadores y se eligió presidente de la República, como sucede cada 6 años. Pero vea usted
en las elecciones intermedias, en las últimas 6 elecciones intermedias, de 1991 al 2021, solamente ha participado en promedio el 51,68% de los inscritos en la lista nominal. La pregunta es la misma. Si la Constitución dice que el 65% de una UMA se tiene que multiplicar por el padrón electoral, que en este caso, en este momento son 100 millones, y el 65% de la UMA representa 70 pesos con 57 centavos, bueno, pues mejor hay que multiplicar los 70 pesos con 57 centavos del 65% de la UMA por los votantes reales que en la elección de diputados pasada fue, fíjese usted, de un total de 90 y, bueno, perdón, en la elección de diputados del 2021, que es la anterior elección intermedia de diputados federales, votaron de 93 millones de personas inscritas en la lista nominal, como lo vemos en la diapositiva 18, votaron solamente 49 millones de personas. Entonces, la forma como se calcula el financiamiento de los partidos está totalmente desfasada y es totalmente abusiva. La misma fracción segunda del artículo 41 es la que explica lo siguiente. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en el que se elija presidente de la República, senadores y diputados equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias. Por eso, como este año eran 6,000 millones para actividades ordinarias, se les aumentaron 3,000 millones a los partidos políticos, el 50% más, para que financiaran sus campañas políticas. La reducción en el financiamiento a los partidos políticos es una tarea que tendría que concretarse el próximo año para evitar que en los siguientes comicios de diputados federales, los del 2027, prevalezca el despilfarro de recursos públicos para campañas de partidos políticos que muy poco interesan a los ciudadanos y mucho menos los representan. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias por su gentil atención. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches a todos.